Yo, por lo menos, ahí siempre hace frío. Frío tan fuerte. En la entradita. Mira, y ahora mismo no ha parado de llover estos días. No, es todo chévere, todo chévere. Hasta aguacero estilo María. Pero Exacto. aquí está negro, pero me enviaron un video de Isla Verde y está que no se ve nada, nada, inundaciones y todo ya por allá. Sí, no, cuando yo venía de camino para acá, era un aguacero y decía, yo no voy a llegar, yo creo que yo no llego allí porque es un tapón, cañón, y decía, diantre, que esto, pero demasiada mucha lluvia. Mira, que no se me olvide que tenemos un buen amigo oyente, nuestro amigo Javier Oyola, primo de... Mira, mi primo. Sí, primo de Moraima. Primo mío. Ahí está. Pues mira, resulta que Sandra Marcano y Javier Oyola del Barrio Nuevo en Bayamón, pues sí. Pues mira, tenemos que ser familia. Tienen que ser primos, sí. Están de celebración, aniversario de boda número 21. Ahí está, eso es. Y están, ya tú sabes. Oye, felicitaciones. Que nos deje saber luego, ¿verdad? A ver si hay alguna relación parentesco. Con los Oyolas somos de Bayamón, Arecibo. Debe ser un primo millonario. Llámame. 21 años de casado. 21 años de casado. Qué bueno, felicidades, un abrazo. Está bueno eso, 21 años de casado son un montón. Sí, Son un montón. De hecho, yo estoy empezando todavía en los de ese macho. Bendito, yo soy un niño todavía en matrimonio. ¿Sabes? Pero yo siempre, yo no voy a hablar de eso, pero yo siempre soñé con casarme y ahora voy para, ya mismo, o sea, voy con 1 año y pico de casado. Pero uno siempre soñaba con eso, ¿verdad? Y ahora yo estoy casadito con mi esposa, ¿me entiendes? Son cosas que uno... A veces hay veces que los jóvenes no sueñan con eso. ¿Qué cosas tú soñabas cuando tú querías ser pequeña? Cuando tú eras pequeña, Moraima, ¿qué cosas tú soñabas? Yo soñaba con tener una profesión, obviamente, y tener una familia. Ok. Que ambas las tienes. Ambas las tengo. Ambas las tengo y también una casita que yo siempre visualizaba en el campo. Mira qué cosa, yo siempre soñaba una casa en el campo y yo pasaba desde chiquita y se me salían los ojos y yo, wow, ¿me puedes creer que yo tengo esa casa ahora mismo? Pero no la casa que veía, sino una casa en el campo. La que veía. La que veía. La que veía. Qué brutal. De jovencita que yo decía, wow, me encanta y se me salían los ojitos y qué sé yo. Y esa es la casa. Qué bueno. Qué bueno. Yo soy amante de mirar las casas. Yo cuando voy con mi esposa por ahí, yo empiezo a mirar casas, pero y siempre las casas de campo a mí me llama la atención porque es como que emanan paz. Es como que tú puedes estar ahí tranquila, puedes tener un perrito así como que hay una hamaca. Mi historia es bien triste porque cuando yo era pequeño, yo soñaba cosas grandes y nunca se me dio. Con ser alto. Sí, porque grande eres. Sí, grande eres. Con ser alto. Por eso, o sea. Sí, físicamente alto. Eso que alimentan, sí. Eso que alimentan. Pero, y como quiera, cuando uno crece, uno tiene otros sueños y otras metas. ¿Has logrado sueños y metas que tú te has propuesto, Moraima? Sí. ¿Cuál ha sido como que un sueño ya que tú eres como que más grande, más adulto y tú dices, bueno, yo quiero lograr esto y pasó? Pues mira, lo de ser conferenciante a nivel empresarial, siempre me visualizaba ayudando a empresas. Lo que hago, ¿no? Porque yo estoy aquí en las mañanas y luego en la fundación, pero el resto del día y fines de semana es conferencias a empresas y en diferentes lugares. Y eso fue algo que yo soñé, verme detrás de un micrófono empoderando gente y lo logré. Pero te voy a decir una cosa, lo deseaba, pero no creía que lo podía lograr. Sí, como que exacto. Tú era una pasión bien brutal, pero dices, pero yo no creo que yo llegue allá. No, yo creo que yo no tengo la capacidad, porque yo era muy tímida. Yo era bien tímida, ensimismada. Yo decía, no lo voy a lograr. Queda algo, aunque tú no lo creas, queda algo. Queda algo. Y también a veces pasa que uno se compara como que a lo mejor con gente que hace la misma profesión que uno desea, y es como que no, jamás y nunca yo voy a estar en ese ranking. Tú sabes, Keropi, cuántas charlas yo rechacé cuando me enteraba quiénes iban a estar en tarima conmigo. Sí. No voy. Las piernas me temblaban y no aceptaba. De No aceptaba. Entonces, verlo ahora, yo digo, wow, no lo puedo ni creer todavía. Que ya llevo más de 15 años en esto. Todavía. Dios me sigue sorprendiendo. Sí, porque también a veces la gente piensa como que uno, porque a lo mejor ha logrado ciertas cosas, como que uno se olvida. Hay gente que sí que como que se le trepan las chuletas, por ponerlo así, y se lo olvidan de dónde salieron. Pero muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa que la gente piensa que a lo mejor yo no me pongo nervioso en hacer un show de comedia y yo me pongo nervioso, ¿me entiendes? Pues dicen, pues tú lo haces todo el tiempo, sí, pero no es lo mismo. Como que no saben lo que uno tiene en su corazón. Porque en mi mente está que si yo no hago reír a nadie, soy el desastre de la vida. Porque ese es mi trabajo. Si yo llego allí y nadie se ríe, horrible. Y de mala pata, a veces tú puedes ver todo el cuarto de personas riéndose, pero hay uno que está o dormido,
Te fijas en ese. Sí, uno se enfoca en ese. Wow. Y uno dice, estoy charreando. Sí. Y esa persona no le importa un bledo, está ahí cabeceando. Tú haces el mejor chiste y ese está... No pero que importa. eso siempre los habrán. Sí. Lo que pasa es que uno no se puede enfocar en ellos, pero pasa que uno se enfoca en eso. Pasa lo mismo en mi campo. Exactamente. Si tú ves que la persona no se inmutó o puso los brazos así en posición cerrada, es como que no estoy recibiendo, ¿verdad? En algunos casos pasa igual. Tú dices, wow, fracasé. Sí. Y uno no se fija en todos los demás que están como... En eso todo es, te va. Y tú ahí enfocada en este que no quiere escuchar. Pero eso pasa. Sí. Pues yo estaba viendo en estos días que, yo no sé si ustedes vieron o saben, ¿verdad? De la peleita esta que hubo de Mayweather con Logan Paul. Sí, ¿Te enteraron de eso? ¿Te enteraron? Claro. Marema, ¿te enteraste? No, porque tú le llamas peleita. Porque Bueno, porque fue un boxeo. Le salió duro el Boxeo. chamaco, le salió duro. No, por eso, pero pensé que peleita era como que no estuvo muy buena, ¿no? No, porque era una peleita de exhibición. Sí, No era sí, una pelea como que le iba Sin a jueces, sin jueces. Exacto, era una peleita como que un fogueo. Como Quiero que sepas que yo soy seguidora, a mí me encanta. Pues, Sí, pero duro, No tienes duro. que especificar tanto. Sí, pelea, boxeo. No, sé. no sé, pero como... Mira, pero que el, Vamos a ir aclarando. que el youtuber haya salido tan duro te empoderó. En verdad, el youtuber me impresionó. Yo no le iba a youtuber, por si acaso. No le iba. No le iba a youtuber. Ok. No le iba a youtuber. No le iba a youtuber. Porque yo iba a Mayweather, porque a mí Mayweather es como que la cosa más brutal del mundo, en el sentido del boxeo. Porque para nosotros el boxeo es como que, bueno, por lo menos para nuestra cultura, nosotros nos gusta ver, tú sabes, la pelea, que lo noqueen. Eso es, túmbalo. Y si no pasa eso, nosotros decimos, fue una porquería. Sí. Una porquería. Pero el boxeador de por sí, lo bueno es que tú te cubras, que no te den tanto punto. Eso es lo que hace el boxeador. Boxear. Es como ver como yo la vi con mis amistades, ver un partido de soccer, para nosotros lo más emocionante es el gol. El gol. Si el juego se va 0-0, para nosotros es una porquería. Porquería. Pero para ellos, para los conocedores del soccer, eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque significa que la defensa estuvo buena, que guardiaron. Exacto, que hubo un montón de cosas que demuestran que los equipos son buenos. Pero para nosotros es como que es porquería, 0-0. Porque nosotros queremos decir ¡gol! Y celebrar eso. Eso es lo otro. Pero yo vi la peleita. ¿Tú lo viste? Sí, la vi. ¿La viste? Salió duro, 8 rounds, ¿eh? Sí, pero ¿te gustó? Sí, seguro. Me gusta el boxeo, sí. Y te impresionó que Logan Paul, la verdad que por lo menos no se cayó. La verdad que sí. O sea, el hombre está duro. Sí, yo entré con la mentalidad de que Mayweather tenía que tumbarlo, pero la cosa es que también yo decía, bueno, si esto también es pagado, puede ser que a lo mejor ellos tampoco Mayweather es tan duro. Muchas teorías hay. Pero lo que yo sí vengo a decir es como que Logan Paul, que decir, para los que no sepan que estamos hablando, yo traje una fotito de él aquí. Juanqui, yo se la envié a Juanqui, pues acaso las personas que están viéndolo a través del live no saben a lo mejor quién es Logan Paul, pues esa persona que está ahí presentando lo que estamos presentando en el live, o donde quiera que tú estés viéndolo, ese es Logan Paul, ese rubio que ahora está viviendo en Puerto Rico Dorado. Y una de las cosas es que él entró con esa cartita, ¿verdad? Y esa cartita le costó $150,000. ¿Qué? $150,000 le costó esa cartita de Pokémon. ¿Ustedes compraron una cartita de 150,000? Nunca jamás. Esa cartita, él entró con esa cartita. Eso vale una casa. Yo no puedo creerlo. Él ha gastado supuestamente más de 2 millones en cartas de Pokémon. Pero ¿cómo es posible? Se lo prometo. Más de 2 millones en cartas de Pokémon. Ese machito que está ahí ha gastado. Y yo digo, diante, brother. Pero en América los otros días. Pero literalmente hay gente que sueña con eso. Sí, porque está viviendo aquí. El nene mío se lo encontró en Plaza de la América. Sí, yo tengo un pana que se lo encontró en Hondipo por ahí. Por no sé en dónde. Sí, anda por ahí. Él está normal por ahí. Pero la cosa es que este chamaquito no te lo vemos y podemos decir muchas cosas de él, pero como la gente dice, él es un youtuber. Y es como que en la vida a lo mejor él soñaba con ser, qué sé yo, un influencer o hacer videitos. Pero mira hasta el punto que este hombre ha llegado, que estaba peleando con uno de los mejores boxeadores en el mundo. ¿Sabes? Que esa es una de las cosas que él dice cuando le preguntaban por qué la pelea. Dice, mira, porque yo me propuse que tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Y eso era quizás parte de un sueño que él tenía. Como que él quería ser el boxeador y pelear contra uno de los mejores. Y peleó ahí con Mayweather. Y eso está bien loco. Yo no cogí un puño de Mayweather, pero nunca en la vida. Él decidió cogerlo. Y como él quería darle pesito, pues sus sueños se convirtieron en grandes. Y eso por eso fue que yo les pregunto a ustedes que ustedes ven sueño, porque este joven, pues literalmente soñaba a lo mejor con ser un influencer, un youtuber, y lo está logrando al nivel de que el hombre hasta invierte millones en cartas. Hay gente que literalmente sueña con tener un montón de cartas de Dragon Ball. Digo, de Pokémon, perdón, de Pokémon. De Pokémon. Y a nosotros no nos importa eso. Sí. Esa es su gran meta, Exacto. Y ayer yo estaba viendo una noticia literalmente de esta muchacha de 37 años, no sé si la vieron, de Sudáfrica. Hay mucha gente que sueña. La de los hijos. Con tener familia. La podemos presentar aquí. Mira, Juanqui. Fuerte, Fernán, tienes que ver eso. La vi. Pero oíste,
va a tener 10 ¿Qué edad tiene ella? 37 años. 37 años. Okay. O sea, ella parece que todos los que quería parir desde los 27 por ahí para abajo los acumuló y los quiso parir abajo. Hay unos cuantos memes. Sí, en verdad, porque ¿sabes? Son 10 hijos. Sí. Hay gente que sueña con de familia. Esta tiene el triple. Esta tiene un pueblo dentro de ella. O sea, un barrio. Un barrio entero. Eso creo que es el primer caso. Sí, ella hizo récord. Sí, ella hizo récord. Va a tener 7 varones, si no me equivoco, y 3 niñas. Había una foto que decía como que esta es la foto de ella y después la próxima foto era, y esta es la foto de su marido. Y era un hombre así llorando. Porque es que eso está demasiado. De hecho, 10, mi esposa, yo se lo comenté a mi esposa me decía, no va a parar de amamantar nunca. Sí. O sea, esos son 2 quitados y 2 puestos, 2 quitados y 2 puestos. Ojalá, aprovechamos, ¿verdad? Ojalá que todo salga bien, porque leí que unos están en peligro, o sea, no se cree que todos sobrevivan. Es que es demasiado. Pero que con esta notoriedad que ha ganado, estoy seguro que tiene todos los recursos ya. Sí, gente quizás donándole. Seguro que sí. Y entonces yo me podía ver todas estas noticias de esta semana, más lo que yo estoy leyendo, que esta semana estaba hablando de José en específico. Yo digo, nosotros todos siempre hemos tenido sueños, ¿me entiendes? A lo mejor ella tuvo un sueño de tener una familia, tiene 10 hijos ahora, ¿me entiendes? Logan Paul tuvo sueños de ser un youtuber, de momento está peleando con uno de los mejores boxeadores. Sí. Pero él no se lo imaginaba al principio, lo más seguro. Logan Paul le decía, yo hago videitos y nos pasa como nosotros. Yo no voy a ser tan grande que digamos, ¿me entiendes? Pero él siguió para adelante y hoy por hoy, míralo ahí, comprando cartas de $1 millón. Sí. que a lo mejor para nuestros ojos era como que loco, tú nunca lo vas a lograr. Como cuando chamaquitos, nosotros tenemos sueños, tú ves chamaquitos jugando baloncesto y dicen, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero llegar a NBA. Y nosotros a veces como adultos le decimos, este está loco, este nunca va a llegar a NBA. O sea, pero es un sueño que el chamaquito tiene. ¿Seguro? ¿Y por qué no lo puede lograr? Quizás lo puede lograr. Sí, ¿me entiendes? Seguro que sí. Si uno practica, uno va a los recursos adecuados, uno se va para Estados Unidos a jugar básquet, puede llegar a la NBA. Eso es. ¿Me entiendes? Porque hay diferentes cosas que tú puedes hacer. Y por eso es que yo les preguntaba a ustedes qué ustedes querían hacer. Y lo importante que tú diste, Moraima, es cuando a veces nosotros nos visualizamos y nos ponemos nosotros a veces esas barreras de que yo no voy a poder llegar a hacer. Entonces, a mí me acuerda la historia de José, que lo estuve hablando en estos días, porque como les dije, los sueños que a veces nosotros tenemos, a veces no son ni de nosotros mismos. Esos sueños que Dios ponía en tu corazón, que tú tenías, es que Dios los puso en tu corazón, literalmente. Por eso es que también se cumplen, porque Dios abre puertas. Son de Él. Literal, y a veces nosotros nos sentimos bien incapaces, y tú ves que tú dices, a veces tú te comparas y dices, pero ¿cómo yo estoy llegando aquí? Si hay gente está más dura que yo, hay gente mucho mejor que yo. Pero la diferencia es que, mira, Dios te quiere ahí, y Dios va a abrir puertas porque Dios cree en lo que tú ni ves. Dios hace que tú lo hagas, ¿me entiendes? Y eso es lo lindo de todo esto, de que nosotros podamos ver que no es por nuestra fuerza, que es por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque a veces no es ni por nuestras capacidades, porque hay gente que a veces está más capacitada que nosotros, pero nosotros estamos en lugares que a lo mejor ellos no están, no porque seamos mejores, no, sino porque Dios lo permite así. Y Dios lo permite así. Y José, ¿verdad? En la historia de José, Génesis 37, pasa lo que, ¿verdad? Mucha gente conoce, que es versículo 5, dice que una noche él tuvo un sueño, y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Eso es el versículo 5 hablando de eso. Y él les cuenta el sueño y sus hermanos lo odian. ¿Por qué? Porque no pueden creer que él va a ser mejor que ellos. Hay gente que es así. Hay gente que entra en estos lugares como que, ¿cómo que Ropi va a estar en la radio y yo no? Por ejemplo, hay gente que puede pensar así. Hay gente que va a decir, pero ¿cómo que Ropi puede estar predicando y yo que me encargo de estudiar teología? Yo no he predicado en ningún lado. Y son cosas que nos muestran cómo está nuestro corazón. Así. Y ahí es que tenemos que analizar cómo está nuestro corazón, porque por eso José era elegido por Dios, porque la soberanía de Dios elige a quien Dios le dé la gana. Eso es la soberanía. Eso es la soberanía de Dios. Él elige a quien le dé la gana. ¿Me entiendes? Y al fin y al cabo, a veces nosotros decimos como los hermanos, pero que supone que yo soy el que está ahí. Pero eso nos muestra que nuestro corazón todavía no está listo. Porque mira nuestro corazón cómo está actuando, bajo celo, bajo envidia, bajo odio quizás. Y eso es lo que estaba pasando con los hermanos. Entonces José le cuenta eso a los hermanos. Y dice que lo odiaron. Y en el versículo 8 dice, sus hermanos respondieron, así que tú te crees que vas a ser rey de nosotros. No es verdad. De veras piensas que reinará sobre nosotros, diciéndole como que, papi, tú no vas para ningún lado. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Y entonces sigue diciendo, al poco tiempo José tuvo otro sueño, porque parece que José no aprendió, que le dieron 2 cogotazos. Y él quiso ir para allá, decir, tengo otro sueño más, para que me sigan dando cogotazos a ustedes. Y fue para allá y le dice, yo tengo otro sueño más, y se los contó a sus hermanos. Y esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Los hermanos de José tenían celos de él y su padre estaba intrigado por el significado de estos sueños. Y yo puse aquí, Josué soñó en algún momento que iba a estar en algún lugar que sea alto, ¿verdad? Pero lo que no soñó fue cómo se iban a cumplir esos sueños. A veces nosotros muchas veces soñamos
y pensamos en lo placentero de lograrlo, en lo placentero de estar haciendo un concierto, en lo placentero de estar dando las conferencias, en lo placentero de estar en la radio. Del billete cuando llegue el cheque. Exacto, en lo placentero de tener lo material, o exacto, el dinerito. Pero no soñamos con los problemas que vamos a tener que enfrentar el proceso para llegar ahí. No, José no soñó eso. José soñó que iba a estar aquí y que los hermanos se iban a estar inclinando, pero no soñó todo lo que le iba a pasar. Que lo vendieron, que lo metieron preso. Él no soñó nada de eso. Él no soñó nada de eso, pero era parte del proceso. Claro. Y eso es lo que la gente a veces no ve. Y es parte de los sueños, si tú quieres. ¿Por qué? Porque literalmente para Logan Paul llegar a donde está, tuvo que contar con mucho aprendizaje. Tuvo que contar con mucha experiencia, tuvo que contar con mucho trabajo, con muchas circunstancias, con muchos problemas, con momentos de que iba a decir, para papi, yo no la tengo. Cuando a veces alguien subía más y a lo mejor veían pensamientos de tú quitarte. Y por encima de todo eso, siguió luchando para cumplir con sus sueños. Y cada persona que ha logrado sus sueños, ¿verdad? Igual que José los logró, tiene que entender unas cosas que podemos ver aquí. Muchas veces a ver. Van a haber momentos donde literalmente ni tus papás te van a creer. Ni tus papás. José cuando José contó su sueño, no es que le creyeron, no es que no le creyeron sus panitas, no es que no le creyeron el vecino, no le creyeron sus hermanos. Y después dice que cuando contó el segundo, no le creyó ni su papá, aunque se quedó intrigado, no le creyó. Era como que, no, tú estás diciendo que tu mamá y yo nosotros, no, papito. Y muchas veces nosotros vamos a tener circunstancias donde nuestros padres y nuestros hermanos, inclusive cercanos, no van a creer en lo que nosotros, Dios nos ha depositado. En el sueño que Dios nos ha depositado. Y eso está hablando ahí. No, dale. No, sigue. Ya mismo. Estamos. Ya mismo. Pero sigo. Sí. Sigue. Ok. Pues literalmente no van a creer. Boletín, aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Canóvanas, Loíza y Río Grande hasta el mediodía. A las 10:44, el radar Doppler detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través de esta área. Se ha reportado hasta 1 pulgada de lluvia. Las inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen en breve. Bulletin flash alert warning. The National Weather Service in San Juan has issued a flash alert warning for Canóvanas, Loíza, and Rio Grande until noon. At 10:44 a.m., the operator indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Up to 1 inch of rain has fallen. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Bueno, by the way, hay una primera hora está reseñando ahora mismo que ahí tengan precaución, hay zonas inundadas totalmente, carreteras intransitables en Santurce, así que si pensaba ir para allá, mire. Wow, eso está bien. Sí, siempre soñé con que me interrumpieran las inundaciones. Eso es parte de mi sueño, eso es parte de mi sueño. Qué bueno. Pero para concluir ahí, literalmente a veces nosotros vamos a tener circunstancias donde nuestros padres, donde los gente cercana no crean en nuestros sueños, pero literal lo que tenemos que ver es que a veces las personas pueden tronchar tus sueños o pueden ser instrumentos para quizás desviarte, pero lo que no saben es que los hermanos de José literalmente trataron de destruir sus sueños, trataron de venderlo, trataron de hacer muchas cosas, pero lo que no entendían era que estaban siendo instrumentos para el cumplimiento de esos sueños. Y a veces, muchas veces nosotros nos enfogonamos con gente que no nos apoya, que nos rechaza, y a veces son instrumentos para que nuestro carácter se cree y Sin podamos duda. lograr las cosas que nosotros ni tan siquiera pensábamos que lográbamos. Sin duda. Porque muchas veces, por ejemplo, uno está pendiente a que su mamá o su papá esté ahí para uno, ¿me entiendes? Como que, mira, mami, apóyame, qué sé yo. Y a veces tú no tienes ese apoyo de tus papás o de tus amistades. Pero eso es lo que crea en ti un carácter de que yo lo voy a hacer para que, verdad, se fijen en mí y sepan que yo estoy aquí metiendo mano. Y a lo mejor si tu papá estaba ahí fijado, quizá un ejemplo, a lo mejor tú te echabas para atrás. Pero el hecho de que a lo mejor no se fijó, tú trabajaste para eso, para que tu papá se fijara, y ahora, mira dónde está. Eso pasa muchas veces. Claro que sí. Pasa muchas veces. Y para cumplir nuestras metas y las metas de Dios que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra vida, Dios mismo nos va a probar como lo hizo con José. Va a probar nuestro carácter a través de la aflicción, pero para que a su tiempo pudiera lograr ser exaltado. Esa es la que hay. O sea que, amén. Mi gente, si tienes algún sueño, si tienes alguna meta en tu mente, mira todo lo que está pasando en la semana, mira todo lo que la gente está logrando. Y mira, aunque los mismos tuyos no confíen en ti, olvídate de eso. Recuérdate que son parte de lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Son parte del proceso y del cumplimiento. Son parte, son instrumentos
para lo que tú vas a hacer en algún momento en tu vida. El que vida. tiene que creer en tu sueño eres tú primero que nadie. Obligado. Si nadie más cree, olvídate que en el camino se va sumando. Obligado. Muy probablemente, pero tú no dejes de creer, dale para adelante. Seguro que sí. Tú creas es suficiente, Sí. número uno. Y número dos, quién sabe si esos que no creyeron en ti, como los hermanos de José, posteriormente te toca a ti alimentarlos, darles lugar, como hizo José con sus hermanos. Socorrerlos. Darles lugar. Así que Tremendo espectacular. mensaje. Buenísimo. Espectacular. Perfecto. Bueno, mi gente, gracias por escucharlo. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde está? Keropi Sánchez en todas las redes sociales. Keropi Sánchez en todas las redes sociales. En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, iTunes, todas las redes sociales. Esa es la que hay. Mi gente, se les ama. Y gracias por el apoyo. Eso, Keropi Sánchez. Búscalo. Bueno, nos vemos, Keropi. Y esto es En Ruta.